Israel y Estados Unidos han lanzado ataques militares contra Teherán y, según se reporta, contra al menos una docena de ciudades más en Irán. No hablamos únicamente de objetivos militares, hablamos también de bienes civiles atacados y de una masacre que incluye, según el propio relato que estamos viendo circular, a más de 148 alumnas de una escuela de primaria. Irán respondió golpeando a Israel y a bases militares estadounidenses en la región, y con eso entramos de lleno en el tipo de espiral que el derecho internacional existe precisamente para evitar. Solo que a estas alturas a Washington y a Tel Aviv el derecho internacional les sirve como mucho para envolver comunicados de prensa. Porque esta es ya la segunda guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán en 8 meses. Y lo más revelador es que ya ni se esfuerzan demasiado en crear una coartada. Dicen que es preventivo, dicen programa nuclear, dicen libertad del pueblo iraní, y los aliados europeos repiten el libreto con la alegría automática del vasallo, como si asesinar el liderazgo político y clerical de un país, como si bombardear ciudades, como si sembrar el pánico en la población civil fuera la vía a la libertad. Hay que tener estómago o disciplina para sostener ese relato. Nosotros sabemos perfectamente que el argumento de las armas nucleares iraníes es una patraña. Ellos también lo saben. Llevan 3 décadas anunciando que Irán está a punto de fabricar el arma, que está a semanas, a meses, a un paso. 3 décadas buscando pruebas con inspectores, con presión, con inteligencia, con sanciones. Y aquí estamos. La amenaza siempre es inminente y la prueba nunca llega. Si de verdad les obsesionara la no proliferación y les preocupara destruir arsenales nucleares existentes, pues ya podrían subirse a un avión e ir a Israel. Pero claro, eso significaría tocar un programa de armas nucleares que sí existe, que no está sometido a sanción internacional real, que no pasa por el mismo escrutinio, y eso no entra en el guión. La ironía es obscena. Irán, a diferencia de Israel, es parte del Tratado de No Proliferación, es decir, tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, y esa legalidad, esa pertenencia al marco multilateral se convierte ahora en excusa para bombardearlo. Así funciona el mundo cuando el derecho no es derecho sino herramienta de poder. La norma existe para los débiles y la excepción para los fuertes. Entonces, si no es por armas nucleares, ¿por qué es? Por hegemonía, por control, por recursos y rutas, por lo que siempre fue. Piensen solo en el estrecho de Hormuz, esa garganta geopolítica que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Por ahí transitan cargamentos permanentes de petróleo de Kuwait, Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Por ahí pasa entre el 20 y el 30% del petróleo mundial transportado por vía marítima, y entre un 10% y un 15% del gas natural licuado. Traduzcamos, el corazón energético del planeta tiene un cuello, y ese cuello se llama Hormuz. Sumen a eso las reservas de gas y petróleo de Irán y el mapa se completa solo. Por eso es tan inquietante y tan lógico el vínculo que trazaba la periodista Olga Rodríguez entre estos ataques a Irán y el bombardeo previo de Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro. Uno de los objetivos centrales allí era asegurarse el acceso al crudo venezolano. Lo insinuaron, lo dejaron caer como quien no quiere la cosa y lo dijeron abiertamente: petróleo, reservas, control. Y esa meta venía acompañada de una idea estratégica. Si luego viene Irán y la tensión escala, Teherán puede amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz. Y si se cierra el Hormuz, el precio del crudo se dispara para todo el mundo. ¿Qué hace Washington entonces? Se prepara, busca alternativas, se anticipa. Y en ese esquema, contar con petróleo venezolano antes de abrir el frente iraní no es un detalle, es una pieza clave. De hecho, la lógica del entrenamiento bélico, probar capacidad, medir reacción internacional, calibrar propaganda, ajustar logística, es vieja como el imperio. Bombardeas un lugar que el relato convierte en zona de ensayo y después escalas al objetivo mayor. Panamá como antesala de Irak, Venezuela como antesala de Irán. Y en todos los casos el elemento común es la certeza de una total impunidad, que el costo político es manejable, que el escándalo dura un ciclo de noticias y que al final la realidad se impone por la fuerza.
Irán no era una amenaza para Estados Unidos ni para Israel del modo en que lo presentan, como tampoco lo era Venezuela para Estados Unidos, como tampoco lo es Cuba para la seguridad nacional estadounidense, como tampoco lo es ese comodín discursivo de cárteles fantasma convertido en excusa para asfixiar países o intervenirlos. Lo que sí es una amenaza para su modelo es cualquier Estado que no se arrodille, cualquier gobierno que controle recursos estratégicos, cualquier región que intente decidir por sí misma. El año 2026 nos está enseñando de manera implacable y semanal quién opera como verdadero patrocinador y perpetrador del terrorismo. El que bombardea capitales, el que ejecuta preventivamente, el que mata civiles y lo vende como defensa, el que viola fronteras y lo llama orden. No hay que buscar definiciones nuevas. Solo hay que mirar quién tiene los misiles y quién pone las reglas y quién decide cuándo las reglas no aplican. Y algo que no debemos olvidar y que se nos muestra con dolorosa crudeza en otros lugares del mundo donde otros mandatarios ultras comienzan sus propias guerras. Esta forma de comportarse abre la puerta al resto de tiranos del planeta para justificar sus propias agresiones. La ruptura del orden internacional que comenzó en 2003 sirve de ejemplo para que otras potencias legitimen sus agresiones. Si el primo grande lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo yo, que también cuento con mis bombas nucleares? El camino a seguir siempre lo ha marcado el imperio y está claro que cuando llega la ocasión siguen sus pasos sin vacilar. Cueste las vidas que cueste y cueste las sanciones que cueste. Una vez que abres la vía al uso de la violencia, alguien la va a seguir. Llevamos décadas viéndolo y sufriéndolo. Hoy en la base América Latina hablamos del ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, de la respuesta iraní y de los paralelismos inevitables con Venezuela y, ¿por qué no?, con Cuba. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Una nueva guerra en Oriente Medio de la mano del señor que dice haber parado 8 guerras. Marco Teruggi, ¿cómo resuena eso en América Latina? Bueno, vamos a analizar lo que viene pasando en Irán y mucho más allá de Irán, porque esto se está espiralizando, como dice, me refiero a la guerra, y cuáles son las implicancias de Irán, por qué en este momento y cómo se conecta con lo que pasó en Venezuela el 3 de enero y qué nos deja esto como enseñanzas para América Latina y el Caribe, que es desde donde pensamos la geopolítica del mundo. Estefanía Veloz, supongo que el festival de los eufemismos, de las justificaciones, de las argumentaciones en medios de lo que está montando Estados Unidos e Israel en Oriente Medio está a la orden del día, ¿no? Sí, vamos a ver las portadas del día de hoy, específicamente de medios internacionales, de medios de Estados Unidos, cómo están utilizando un doble rasero para hablar de esto y cómo desapareció esa justificación que había utilizado el gobierno estadounidense durante mucho tiempo, cómo son las armas nucleares que ya no están, ya no se encuentran en las notas. Vamos a verlo. Y hoy nos acompañará el académico, escritor, periodista colombiano especializado en Oriente Medio y en Derecho Internacional Humanitario, Víctor de Currea Lugo. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El sábado 28 de febrero amanecimos con otra guerra. ¿O es acaso una misma guerra que va cambiando de terreno? Esta vez el país agredido fue Irán y los agresores fueron, para sorpresa de nadie, Estados Unidos e Israel, en lo que fue un ataque que presentaron como preventivo. Los blancos apuntados por los misiles de Washington y Tel Aviv fueron varios. Puntos claves del alto mando político, como edificios gubernamentales, sitios militares y puntos de infraestructura en diferentes ciudades, en particular en Teherán, la capital. Y también hubo ataques a civiles, como en una escuela donde murieron 180 estudiantes, según confirmó Naciones Unidas. En total fueron unos 1.000 objetivos con 2.000 bombas, si contamos los ataques del sábado y del domingo, sin contar los que siguieron este lunes, según el Pentágono y las Fuerzas de Defensa de Israel. Bombardeos que abrieron de par en par las puertas de la guerra y lograron un gran primer objetivo: asesinar al ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, es decir, la máxima autoridad política y religiosa del país. Khamenei era la figura más importante desde que había asumido ese cargo en 1989, siendo el segundo líder supremo desde la creación de la República Islámica de Irán en 1979, luego de la caída de la dictadura del Shah que respaldaba a Estados Unidos.
Es decir, que en términos políticos, Estados Unidos e Israel lograron decapitar la máxima figura de Irán, que llevaba en ese cargo casi 37 años. Una muerte que despertó tanto alegría en quienes querían su caída desde hacía décadas, como tristeza en quienes tenían en Jamenei su principal liderazgo, que, y esto es importante, era tanto político como religioso. Y además de su muerte, también ocurrió la de 7 otros altos cargos políticos, incluidos el ministro de Defensa Aziz Nasir-Sadeh, el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohamed Pakpur. Trump anunció también el domingo, en el segundo día de guerra, haber destruido 9 barcos de marina iraní. Aunque, claro, toda información dada por uno de los dos lados debe ser tomada en este contexto más que nunca como parte de las mismas acciones de guerra. Recuerden siempre, la primera víctima en una guerra es la verdad. Conviene agregar otros elementos sobre la agresión que Washington llamó furia épica o Israel rugido de león, y no fue el primer ataque sobre Irán con participación de Estados Unidos. Recordemos que el 21 de junio del año pasado, o sea, el 2025, Estados Unidos había bombardeado Irán, por lo que esta es la segunda vez que Trump ataca al país persa. Sí, Trump, el que dice que venía a poner fin a las guerras, al que, por cierto, la FIFA le inventó un premio de paz porque se había quedado con la espinita de no haber ganado el Premio Nobel de la Paz. Segundo punto, que esta vez los ataques ocurrieron durante negociaciones que presentaban avances. Eso, al menos afirmó el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, diciendo que un acuerdo entre los dos países estaba al alcance. Fueron sus palabras, y abro comillas. Dijo, si el objetivo final es garantizar para siempre que Irán no pueda tener una bomba nuclear, creo que hemos resuelto ese problema a través de estas negociaciones al acordar un avance muy importante que nunca antes había logrado. Escuchen bien, nunca antes había logrado. Esto fue lo que dijo el ministro de Omán, que había viajado a los Estados Unidos de América el viernes 27 a comunicárselo en persona al vicepresidente J.D. Vance. Entonces, Washington y Tel Aviv bombardearon Irán cuando había una luz de acuerdo en lo que se supone es el tema principal de preocupación para Occidente, como es la cuestión nuclear. ¿O no era ese finalmente el tema principal? Tercero, que la agresión conjunta de Israel y Estados Unidos provocó la respuesta de Irán, que realizó ataques con drones y misiles a diferentes objetivos, centralmente bases estadounidenses en Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Irak, Omán, en una base de Gran Bretaña en Chipre y además en Israel. En el caso de Israel hubo varios impactos, como en Beit Shemesh, a 30 kilómetros de Jerusalén, donde murieron 9 personas y 45 fueron heridas. Y algo más novedoso para lo que estamos acostumbrados en estas guerras. Varios soldados estadounidenses murieron. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is, likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization. El argumento de la civilización. Tomen nota, 3 soldados estadounidenses muertos, 5 gravemente heridos y seguramente habrá más. Ya está anticipando Donald Trump. Ese es el número 3 que da Estados Unidos, mientras que desde la agencia de noticias Fars de Irán se informa sobre 560 militares estadounidenses caídos según la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La verdad, recuerden, como decía Ina, que esa es la primera víctima en una guerra. Entonces el número real de caídos estadounidenses seguramente entre lo que anunció Trump y lo que afirmó Irán.
Sea como sea el número, lo cierto es que hay un hecho, y es que Trump reconoció la muerte de soldados estadounidenses, lo que es un elemento central porque hasta ahora Trump había hecho agresiones militares, digamos que sin costo militar interno, al menos reconocido por su administración, lo que le permitía a su vez aplacar críticas de su propio campo político, que lo votó bajo la promesa de que no hubiera más guerras infinitas y que no mandaran a los hijos de los estadounidenses a la guerra. Y además, la imagen de cajones con soldados estadounidenses dentro puede tener un fuerte impacto negativo, como pasó en otras guerras de Estados Unidos, empezando por la de Vietnam entre 1964 y 1973, que no fue una guerra totalmente porque el Senado jamás aprobó que fuera una guerra. Y hablando de tiempos, por el momento no está claro cuánto puede durar la guerra y cuánto puede expandirse. Trump afirmó que las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy firmes. ¿Se refirió a objetivos militares o a objetivos políticos? Respecto a los políticos, no cabe gran duda acerca de que lo que buscan Trump y Benjamín Netanyahu, que se mueven de conjunto, es lograr el cambio de régimen en Irán, aunque eso puede implicar que la guerra se espiralice como está pasando ahora mismo. Y aquí entran varias preguntas claves, como por ejemplo, ¿tienen realmente un plan para lograr el cambio de régimen además de bombardear el país? ¿Pueden lograrlo sin tener boots on the ground, como dice la expresión en inglés, o sea, tropas en el terreno? ¿O piensan intentar una estrategia como en Venezuela, es decir, decapitar a la máxima autoridad política y a partir de esa victoria militar llevar al gobierno restante hacia la salida que quiere Estados Unidos? Interesante que menciones Venezuela, Ina, porque hay varios puntos de comparación. Primero, como señaló la periodista española Olga Rodríguez, que mencionabas en el editorial, desde que se dio el ataque a Venezuela, ella planteó que era probable que eso fuera también un entrenamiento para una acción como la que finalmente ocurrió en Irán. Similar, decía Olga, a la invasión a Panamá en 1989 como preámbulo de entrenamiento a la guerra en Irak en 1991. La diferencia sería en este caso que entre el 3 de enero en Venezuela y el 28 de febrero en Irán pasaron menos de 2 meses. Otro elemento común es, como decía Sina, apuntaron a la cabeza principal del gobierno. Maduro en Venezuela, Yamenei en Irán. Aunque en el caso iraní apuntaron más objetivos políticos militares, por lo que la acción puede pensarse también en continuación con lo que realizó Israel en el Líbano, cuando, por ejemplo, en el 2024 decapitaron a la conducción de Hezbollah, el principal aliado político militar de Irán en el Líbano. Hago un pequeño paréntesis. Es interesante analizar cómo Washington y Tel Aviv, que funcionan de la mano, primero devastaron Gaza, luego golpearon severamente a Hezbollah, aunque sin destruirlo. En tercer lugar, lograron el derrocamiento sin pena ni gloria de Bashar al-Assad en Siria y finalmente están yendo por el objetivo madre, Irán, como un dominó donde van cayendo piezas y en el que no parece existir una capacidad de coordinación real entre las partes para hacer frente a la ofensiva que está remodelando Medio Oriente a favor de Estados Unidos e Israel. Importante ese paréntesis para tener la secuencia de lo que pasó en estos meses. Y vuelvo un poquito a Venezuela, que ha sido además aliado de Irán en la región, en particular en los años más difíciles del bloqueo, cuando, por ejemplo, en 2020, recuerden, Irán envió buques de petróleo desde sus costas hasta las costas venezolanas en medio de la sequía de combustible en Venezuela. Bueno, ¿recuerdan el portaaviones Gerald Ford que Estados Unidos había movilizado contra Venezuela en el marco del despliegue antes del ataque del 3 de enero? Bueno, adivinen dónde llegó hace apenas unos días, al terreno de guerra de Irán. Y si se quiere hacer coincidir aún más los tiempos o la secuencia de acontecimientos, puede verse como primero, Estados Unidos avanzó sobre Venezuela volviendo a garantizar sus intereses petroleros en el país, algo que igualmente va a tomar tiempo hasta que las inversiones den sus frutos, para luego, segundo paso, atacar a Irán, que es el segundo país con más reservas petroleras de Medio Oriente, por debajo de Arabia Saudita y por encima de Irak. Y el petróleo está justamente en el centro de esta guerra. Los precios están al alza por la posibilidad que tiene Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, donde transita un cuarto del comercio marítimo de petróleo cada día.
día. De hecho, volver a tener control sobre el petróleo venezolano es una manera para Estados Unidos de intentar contener esos movimientos al alza en ese momento de crisis. Ven cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Y si nos fuéramos aún más lejos en la historia, podríamos ver cómo todo está relacionado con el petróleo en el tema Irán. Fíjense atentamente en esta secuencia de hecho. En 1951, Irán nacionalizó su petróleo, que estaba hasta entonces en manos de empresas británicas. 2 años después, o sea, en 1953, se dio un golpe de Estado contra el gobierno iraní. Golpe promovido por una acción encubierta de Estados Unidos, en particular de la CIA y Gran Bretaña. ¿A quién pusieron en el poder? Al Shah. Sí, el mismo Shah de la dictadura que luego fue derrocado en 1979, dando inicio a la República Islámica de Irán. Esa república que ahora Estados Unidos e Israel buscan derrocar. ¿Ven cómo cierra todo el círculo? Ay, el círculo de la historia, por eso hay que repasar la historia siempre, claro. Y a esta cuestión petrolera hay que agregar la política exterior de Israel como factor que busca expandirse, o sea, tomar todo el territorio palestino, y por otro lado busca remodelar un Medio Oriente para que sea dócil y no le presente amenaza. Y eso pasa por lograr centralmente el cambio de régimen en Irán. Veremos qué sucede entonces en los próximos días, semanas, donde ya se están anunciando más y más guerra, pero con este conjunto de hechos, datos y perspectivas podemos construir algunas conclusiones necesarias para entender este tiempo que estamos viviendo y hacerlo desde América Latina y el Caribe, que es desde donde pensamos. Empiezo con una conclusión. Estamos en una época de ofensiva militar de Estados Unidos, donde Trump realizó 2 declaraciones de guerra de facto en 2 meses sin pasar por el Congreso, es decir, pasando por encima del derecho internacional y en gran medida por encima de su propio derecho nacional. Segunda conclusión, no importa ya que existan efectivamente pruebas de que los ataques preventivos se producen ante una amenaza para Estados Unidos. Trump simplemente da la orden, se aprieta el botón rojo, se bombardea y luego se trabaja sobre el hecho consumado. Tercero y clave, a la hora de la verdad, o sea, de la guerra, cada país cuenta únicamente consigo mismo. Lo descubrió Al-Assad en Siria el año pasado, Nicolás Maduro en Venezuela en enero, el gobierno iraní en este fin de febrero e inicio de marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conjunto de alianzas y declaraciones colectivas de los diferentes países enfrentados a Estados Unidos no tienen efecto al momento de las bombas, ni acuerdos económicos como había hecho Irán con China, ni acuerdos militares como lo había hecho Irán con Rusia. De hecho, China y Rusia serían, dentro del gran mapa geopolítico, 2 de los grandes afectados en caso de cambio de régimen en Irán. Cuarto punto, agregando a lo que decía Ina, que la soledad de cada país ante una agresión de Estados Unidos se ve también en la total, pero total, incapacidad de los organismos internacionales de mediar, contener o frenar. Las declaraciones de preocupación de la ONU son papel mojado, algo que no es del todo nuevo, pero se agrava. Y por último, viendo todo esto desde nuestro continente, estamos en una etapa de aceleramiento de las acciones por parte de Estados Unidos para intentar frenar su declive relativo. Y eso pasa por una redoblada agresión militar, agresividad militar, un terreno en el cual Washington está demostrando tener el predominio, al menos contra países medianos como Venezuela o potencias intermedias como Irán. Por lo tanto, debemos tener claro que hemos ingresado a la ley de la selva, donde el más fuerte busca imponer sus intereses por la vía que sea necesaria y puede, como hace Trump, simplemente ir, bombardear un país y descabezar a su gobierno. Además, está a decir que urge, más que nunca en este contexto, reconstruir elementos mínimos de integración entre quienes tengan esa voluntad en América Latina y el Caribe. ¿Se podrá hacer eso antes de las elecciones de Colombia y Brasil que tendrán lugar este año? Veremos. Mientras tanto, el incendio internacional crece y avanza. Muchas gracias, compañero. Thank you very much. And please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, this is your prize. This is your Peace Prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
Today is a tremendous honor to welcome you all to the United States Institute of Peace for the inaugural meeting of the Board of Peace. So I want to thank the many leaders and dignitaries who have traveled great distances and lengths for the important gathering that we're at right now. This meeting today is proof with determined leadership nothing is impossible. We're providing a model for how responsible sovereign nations can cooperate to take responsibility for confronting problems in their own regions. Together we can achieve the dream of bringing lasting harmony to a region tortured by centuries of war. Qué mal envejeció esa entrega del premio FIFA de la paz a Donald Trump. Compañera Estefanía Veloz, vamos arriba. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. En caso de que no sepan qué día es hoy, les recuerdo que hoy es lunes 2 de marzo y las portadas de los principales diarios del mundo amanecieron con una misma historia, pero contada desde un único ángulo. El sábado comenzó una guerra con miles de bombas lanzadas sobre Irán, con centenares de niñas muertas en una escuela de Minab, confirmada por las Naciones Unidas, y con más de 600 asesinados en todo ese país. Pero los titulares de hoy no hablan de hecho solo hablan de 3 soldados estadounidenses muertos en el contraataque iraní. Es como si la guerra hubiera empezado ayer con una respuesta de Irán únicamente. Vamos a analizar las portadas de hoy. Ina, adelante con la primera. El Washington Post titula en su portada de hoy: soldados estadounidenses muertos en medio de un contraataque iraní, lo que aviva los temores sobre la defensa aérea. Las fuerzas estadounidenses dicen que han alcanzado 1.000 objetivos en los últimos 2 días en una carrera para eliminar la capacidad de Irán de amenazar al personal estadounidense y a sus aliados en todo Oriente Medio. Fíjense en la construcción gramatical. El sujeto de la oración principal son los soldados estadounidenses muertos. La causa de la muerte es el contraataque iraní. La guerra, según este titular, empezó con el contraataque. La agresión inicial y todo este contexto son el telón de fondo, no la noticia. La noticia es que 3 soldados estadounidenses han muerto y que eso preocupa a las defensas aéreas. El Post también revela que los 3 soldados eran parte de una unidad de sostenimiento en Kuwait y que el ejército no especificó dónde murieron. Hubo una desviación de los procedimientos tradicionales. Vamos a ver, la palabra desviación significa que se apartaron de lo que normalmente hacen. ¿Por qué se apartarían? Bueno, una posibilidad es que hay un secreto operacional. No quieren revelar dónde están sus bases vulnerables o cómo murieron exactamente para que el enemigo pues no ajuste su puntería. Una podría pensar, pero la otra posibilidad podría ser la vergüenza o la incomodidad narrativa, porque estos soldados no murieron en un combate heroico, no estaban en la primera línea disparando contra el enemigo, eran personal de sostenimiento, es decir, medio que de logística. Quizá estaban en una base trasera haciendo tareas de apoyo cuando un misil o un dron iraní impactó. Morir en una base logística no es tan glorioso como morir en una batalla. No dan películas para esto ni discursos patrióticos en estas películas, ¿no? No, hay que ver qué se hace como cine de todo esto. Entonces, al no decir dónde murieron, el Pentágono evita que la prensa y el público se pregunte. ¿Estaban bien protegidos? ¿Falló la defensa aérea? ¿Estaban en un lugar que no debía ser atacado? También evita que la narrativa se centre en la vulnerabilidad de las bases estadounidenses. La desviación, como se utiliza en este titular, es entonces una forma de controlar la historia, no dar detalles que puedan restar épica a la muerte o que puedan generar críticas internas. Y mientras el Post titula sobre los 3 soldados, ¿dónde están las víctimas de Minab? La agencia oficial de INRA reportó que el número de fallecidos en el ataque contra la escuela primaria asesinó en su mayoría estudiantes. Según el gobernador de la ciudad, Mohammad Rahmer, entre las víctimas mortales se encontraban también algunos padres y personal escolar. Pero esto no es titular. Esto, cuando se habla de esto, es según información de Irán. Sigamos con el New York Times, que titula en su portada: soldados estadounidenses muertos mientras explosiones estremecen el Medio Oriente. Temor a una guerra más amplia tras la respuesta de Irán. De nuevo, el sujeto son los soldados estadounidenses. Las explosiones estremecen a la región como si fuera un terremoto o un fenómeno natural, no el resultado de una decisión política. El miedo a una guerra más amplia, y esa guerra sería responsabilidad de la respuesta de Irán. Es la misma táctica narrativa. Irán responde, Irán escala, Irán amenaza, Irán.
Estados Unidos en esta construcción solo reacciona. El hecho de que el sábado lanzaran miles de bombas que mataron al líder supremo y a 48 altos cargos, según el propio Trump, parece no contar. Lo de Irán es respuesta y, por tanto, escalada, según los medios. El domingo pasado, el Times publicó una reconstrucción detallada de cómo la CIA siguió a Khamenei durante meses para aprovecharse de una ventana de oportunidad y matarlo. Hoy lunes habla de miedo en la escalada tras la respuesta iraní. Es como si la historia empezara a partir del domingo con la reacción y no el sábado con la decisión de atacar abiertamente. La agresión inicial desaparece del titular y no olvidemos que el Times, que durante años repitió como un mantra la amenaza nuclear iraní, hoy ni siquiera menciona el programa nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que las instalaciones nucleares no fueron dañadas y que el programa sigue intacto. La justificación nuclear se reveló como una coartada, pero los medios ni se retractaron, simplemente cambian el tema. Ahora hay una nueva justificación y es la respuesta de Irán, que pasa a ser la amenaza a la paz. Y la justificación es la libertad de las mujeres iraníes, por ejemplo. Una búsqueda de libertad que por ahora ha dejado más de 100 niñas muertas. El medio Los Angeles Times titula: al menos 3 soldados estadounidenses muertos en conflicto con Irán. El titular que estamos viendo es el más escueto y quizá como que el más frío, porque dice conflicto con Irán. No es un conflicto, es una guerra que ya dejó muertos civiles. Solo importan 3 soldados muertos en este titular, en un conflicto. ¿Iniciado por quién? Pues qué importa, dice el LA Times. El subtítulo añade: Trump advierte que es probable que haya más muertes estadounidenses a medida que aumenta la violencia en Medio Oriente. Esta jerarquía es la de las víctimas en estado puro. Yo ya les he hablado de eso. Una vida merece titular y los otros son simplemente soldados. El Financial Times titula: Irán busca venganza por Khamenei con ataques contra Israel y los aliados de Estados Unidos en el Golfo. No es que Irán responda militarmente a una agresión, es que busca la venganza. Esto es una asimetría de lenguaje en la primera línea de batalla y está en esta guerra. Mientras Estados Unidos e Israel bautizan sus operaciones, como ya nos contaba Marco, que en realidad no son operaciones, son ataques con bombas, tienen nombres como furia épica y rugido de león. Los medios describen las acciones de Irán con palabras como venganza, un término que psicologiza al enemigo y lo presenta como movido por pasiones irracionales en lugar de cálculos defensivos. Y es que los héroes tienen una furia épica y los villanos simplemente quieren venganza. El Financial Times, que siempre encuentra el ángulo económico, también señala que el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz se ha ralentizado casi hasta detenerse, lo que probablemente elevará los precios mundiales de la energía. La guerra es un dato más para los mercados. Las víctimas son el contexto, el petróleo es el titular. Lo que el Financial Times está diciendo al poner el foco en el estrecho de Hormuz y en el petróleo es que para los mercados esto no es una guerra con víctimas, es una variable más en la ecuación de la oferta y la demanda. El interés geopolítico real de Occidente en Irán no es la libertad de las mujeres, ni la bomba nuclear, ni lo que se les dé la gana decir en esta ocasión. Es el control de una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta. Y cuando ese control peligra, lo que sube no son solo los precios, es la inflación, el costo de vida, las tasas de interés. Eso es lo que realmente preocupa a Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice el Financial Times. The Guardian tituló: Oriente Medio sacudido por un segundo día de bombardeos. Este titular es interesante porque es el único que no pone el foco exclusivamente en las bajas estadounidenses, o sea, los soldados muertos. Habla de Oriente Medio sacudido de bombardeos, pero fíjense en el verbo sacudido. De nuevo, es como si un terremoto, un fenómeno natural existiera. No es que haya una agresión, o sea que no hay responsables. La región es sacudida por bombardeos y estos hablan como si estuviera lloviendo o como si hubiera temblado o como si hubiera un huracán. El País, 2 puntos. Incendio bélico en Oriente Próximo. Irán jura venganza tras la muerte de su líder supremo y se enfrenta a Israel y Estados Unidos en toda la región. Trump afirma que 48 dirigentes de Teherán han fallecido en los ataques y que los nuevos líderes quieren dialogar. 3 muertos y 5 heridos graves, primeras bajas estadounidenses, cierro comillas.
Este titular es un manual de condensado de todas estas tácticas narrativas que hemos visto, porque comienza con un incendio bélico en Oriente Próximo, que es una metáfora que presenta una guerra como un desastre natural, un fuego que se extiende sin control, pero sobre todo sin responsables, como si nadie hubiera prendido el cerillo que lleva a ese fuego. Luego introduce Irán con la fórmula conocida como jura venganza, psicologizando al enemigo y presentándolo como movido por pasiones. En el mismo párrafo mezcla dos categorías de muertos. Por un lado, 48 dirigentes de Teherán han fallecido, usando el verbo fallecer, que nos hace pensar que fue una muerte casi natural. Pensemos en estas 30 bombas, pues como un infarto colectivo donde murieron estas personas. Por otro lado, 3 muertos y 5 heridos graves, primeras bajas estadounidenses, donde ya no son fallecidos, sino muertos y bajas. Términos que implican victimización, o sea, a ver, los dirigentes iraníes fallecen, los soldados estadounidenses mueren. Jeremy Bowen, el editor internacional de la BBC, publicó un análisis que desmonta por completo la justificación oficial de Estados Unidos y otros países. Bowen escribe: la evidencia es que lo sucedido no es una respuesta a una amenaza inminente como implica el término preventivo. En cambio, es una guerra de elección, y agrega algo crucial sobre el argumento nuclear. Trump habló mucho sobre los peligros de las invasiones nucleares de Irán, aunque tras la guerra del verano pasado, el mandatario declaró que el programa nuclear iraní había sido obliterado. El régimen iraní siempre ha negado que quiera un arma nuclear, pero ha enriquecido uranio a nivel que no se tiene uso civil. Como mínimo, parece querer la opción de construir una bomba. Hasta ahora, Israel y Estados Unidos no han podido dar ninguna prueba de que esto estuviera a punto de suceder. Lo que decía Ina al principio, Irán ya merito va a tener armas nucleares. Y ahí radica la paradoja de Jeremy Bowen y la BBC. Bowen es el editor internacional que ha sido testigo en tribunales de crímenes de guerra, que ha denunciado bombardeos contra civiles durante décadas y que ahora escribe sin ambages que el ataque a Irán no fue preventivo, sino una guerra de elección, que no hay pruebas de la amenaza nuclear, que durante años justificó sanciones y ahora bombardeos. Ya, pero para que no me digan, uy, sí, ahora hablando bien de la BBC, hay que señalarla porque una y otra vez ha aplicado este doble rasero sistemático en Medio Oriente. Mientras dedica cientos de artículos al fantasma nuclear iraní, apenas menciona el arsenal real de Israel. Mientras satura su cobertura durante ya varios años de Gaza con la palabra terrorismo, minimiza el sufrimiento palestino y el genocidio. Mientras encierra los análisis críticos en secciones de opinión, pone en portadas las partes de guerra del Pentágono, o sea, esa narrativa. Y sigamos con Axios, el medio conocido por sus filtraciones de Washington, que publicó un dato que pocos recogieron. Funcionarios de la administración Trump admitieron en privado que no había inteligencia concreta que indique un ataque inminente de Irán. La justificación pública, sin embargo, siguió siendo la amenaza inminente. Esta contradicción entre lo que se dice en privado y lo que se publica en comunicados oficiales es el pan de cada día en Washington, pero Axios lo publicó como una nota más, sin un despliegue que era muy merecido. Político reveló que asesores de Trump llevaban meses discutiendo cómo capitalizar la debilidad del régimen iraní tras las protestas del año anterior. El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, había presentado al Congreso un informe de inteligencia abrumador sobre las capacidades nucleares iraníes. Pero cuando los periodistas solicitaron ver el informe, se les negó el acceso, alegando seguridad nacional. Es el clásico círculo vicioso. Fíjense, se justifica el ataque con inteligencia secreta, la inteligencia no se muestra y los medios siguen repitiendo la justificación sin siquiera poder verificarla. The Atlantic publicó un análisis post-ataque. El texto, firmado por analistas seniors, ni siquiera menciona el programa nuclear como factor desencadenante. Habla de ventanas de oportunidades, de debilidad interna del régimen, de protestas populares, de cálculos geopolíticos. La narrativa se desplaza por completo. Ya no se trata de impedir una bomba, se trata de aprovechar una coyuntura. Es la confirmación de que la justificación nuclear es una coartada, no una causa. Chocolate por la noticia, como decimos en Argentina. Infobae ha cubierto la guerra desde el ángulo esperable. Sus titulares se centran en las bajas estadounidenses, las declaraciones de Trump y el impacto en los mercados. Pero hay un detalle que vale la pena mencionar. Días antes del ataque, Infobae publicó un informe denunciando que Irán utiliza su canal Hispan TV para promover el odio antisemita en América Latina, o sea, para hablar del genocidio en Palestina. El informe detalla cómo Hispan TV construye un ecosistema de información que normaliza las perspectivas extremistas y reformula la narrativa antisemita como críticas políticas legítimas.
No es casualidad que este informe se publique justo antes del ataque. La demonización del enemigo es parte de la guerra. Si logras que tu audiencia vea a Irán como una fuente de odio antisemita, entonces cualquier ataque contra Irán, con cualquier asesinato de civiles, estará justificado. Es el mismo mecanismo que vimos con Irak y las armas de destrucción masiva. Primero construyes al enemigo como una amenaza existencial, luego lo bombardeas. La diferencia es que esta vez no se necesitan las armas de destrucción masiva. Ya tienen el antisemitismo y la liberación de los derechos de las mujeres, por ejemplo, como coartada. En fin, volvamos a la reconstrucción del New York Times, porque ahí es donde está la clave de casi todo. El Times reveló que la CIA siguió durante meses la pista del ayatolá que Israel pudo matar gracias a la información de esta agencia estadounidense sobre el lugar y la hora de reunión del líder supremo iraní y otros cargos. La operación comenzó sobre las 6 de la mañana en Israel, cuando los aviones de combate israelí se desplegaron y los misiles de largo alcance golpearon el complejo de Jamenei sobre las 9:40 horas locales. Los altos cargos iraníes estaban en el edificio y Jamenei en otro, pero el bombardeo no dejó escapatoria a la mayoría. Al menos 30 artefactos fueron impactados en ese complejo. Esta reconstrucción, publicada el domingo, es un ejemplo de periodismo de inteligencia. Pero fíjense en el detalle. Habla de 30 artefactos impactando en un complejo residencial. Eso es lo que ellos llaman precisión quirúrgica. 30 bombas sobre un edificio donde hay personas. No hay preguntas sobre los civiles que pudieran estar ahí cerca, sobre los daños colaterales, nada de nada. La precisión se mide en si dieron en el blanco y no en si mataron o no a inocentes. Y en la misma reconstrucción, el Times menciona que después del ataque inicial bombardearon las ubicaciones donde se encontraban varios funcionarios iraníes de inteligencia, matándolos a todos excepto a un alto cargo que escapó. CNN, en su cobertura en vivo, enterró un párrafo perdido que tiene un dato importante. Los informantes del Pentágono reconocieron al personal del Congreso que Irán no estaba planeando atacar a las fuerzas estadounidenses a menos que Israel atacara a Irán primero, lo que socava la afirmación de la administración de Trump de que había una amenaza inminente y que esto era la razón para los ataques. Los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos desmienten la justificación oficial del gobierno de Trump. Esta filtración es la prueba de que todo el andamiaje legal del ataque preventivo se sostiene sobre una mentira. Y sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, en boca de Trump, repite la palabra amenaza inminente como si fuera un hecho. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo a CBS News que las capacidades nucleares de Irán siguen ahí. Pueden tener en cuestión de meses, diría yo, unas pocas cascadas de centrifugadoras funcionando y produciendo uranio enriquecido o menos que eso, dijo Grossi. Pero, como dije, francamente, sigue la cita, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada. El Organismo Internacional para la Energía Atómica, la autoridad máxima en la materia, desmentía de esta manera las versiones triunfalistas de la Casa Blanca. Esa declaración, que es la prueba de que el programa nuclear no fue destruido, que la amenaza no era inminente y que todo era una coartada, no tuvo el mismo despliegue que las conferencias de prensa del Pentágono. No fue portada, no fue titular. En Argentina la cobertura siguió el mismo patrón que en el resto del mundo. Infocielo tituló: Milei apoyó a Estados Unidos e Israel y puso al país en alerta por la escalada bélica. El gobierno argentino elevó el nivel de seguridad a alto y trasladó al personal de la embajada en Irán hacia Azerbaiyán. La preocupación es nosotros, no ellos. La guerra es lejana hasta que puede tocar nuestros intereses. Es el lenguaje que vimos en los titulares de hoy. Una vez instalado, permite que cualquier gobierno justifique cualquier ataque contra cualquier población. Si las niñas de Minab son aceptables en aras de un bien mayor, o sea, las niñas asesinadas, si la oportunidad pesa más que la diplomacia, entonces pues no hay límite. Cualquier ciudad, cualquier escuela, cualquier hospital puede convertirse en un objetivo si hay una ventana de oportunidad. La única diferencia es que entonces las pequeñas bolsas para cadáveres serían las de tus hijos y los titulares las llamarán daño colateral y los portavoces militares dirán que no tenían información y los medios repetirán según fuentes locales.